días pasados, el Observador informó que la DGI recaudó en 2022 unos 3.500 millones de pesos por el ITP, el impuesto a la transmisión patrimonial. Ese impuesto que grava con una tasa del 2% al comprador y otro 2% al vendedor de inmuebles de usufructo. Una estimación de los colegas sostiene que la compra-venta de inmuebles tuvo operaciones por al menos 2.215 millones de dólares durante el año pasado. El monto de la recaudación de ese impuesto es el más alto de los últimos años. El dólar planchado en 2022 fue un tema de atención, pero las estimaciones en el sector plantean que el dinamismo en la actividad continúe durante 2023. Para el sector inmobiliario el sector inmobiliario adolece de un problema de muchos años y en crecimiento, la informalidad. Nuevas estimaciones ubican al ejercicio informal de la intermediación de propiedades en un 60%. Para combatir ese gran problema, la Cámara, junto con otras entidades del sector, elaboró un proyecto para regular la actividad del operador inmobiliario. Vamos a conocer más de este sector recibiendo en nuestra entrevista central a Beatriz Carámbula, presidenta de la Cámara, y a Matías Medina, su vicepresidente. Carámbula, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por convocarnos. Matías Medina, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto y un placer estar acá. El gusto es nuestro de recibirlos esta mañana. En primer lugar, y por obvio que parezca, ¿qué es la Cámara Inmobiliaria? ¿Cómo definen hoy al sector que ustedes representan? Bueno, la Cámara Inmobiliaria es una entidad sin fines de lucro que ya cumplimos el año pasado 35 años. Lo que hacemos es intervenir entre lo público y lo privado, y tenemos alrededor de unos 1.000 socios en todo el país. En todo el país. Uh-huh. Eso es interesante, destacar la presencia de la Cámara en todo el territorio nacional. No es solo una actividad metropolitana, digamos. No, en todo el país. Uh-huh. Y lo que hacemos es, nos tratamos de capacitar al máximo a todo lo que son nuestros socios. Hay realidades totalmente distintas en lo que es Montevideo y lo que es el interior del país, y siempre estamos buscando la capacitación en todos los temas relacionados al sector. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, lo que buscamos también es el networking. Buscamos siempre que los socios hagan negocios entre ellos. Buscamos que se conozcan y que vean lo que pasa entre los socios. Tenemos un código de ética que hay que respetar. Y buscamos también darles muchos beneficios a los socios. Tenemos, por ejemplo, la empresa Exante contratada, en el cual nos informa de todo lo que va pasando en el mercado. Tenemos al estudio de Brun Costa, que nos habla de todo lo que es el lavado de activos. Rica Consultores, que nos habla también todo lo que es la residencia fiscal y todo lo que son los impuestos. Y los socios tienen beneficios para hacer consultas legales, administrativas, tributarias. Hacemos distintos convenios, talleres. Desde la Cámara vemos la actividad de forma integral. Uh-huh. Entonces hay un montón de aspectos que un asesor inmobiliario con un título de operador inmobiliario tiene la base teórica, pero después en el proceso y cuando ejerce su profesión tiene que estar continuamente actualizado, por ejemplo, materia de vivienda promovida, residencia fiscal, inversiones, tasaciones, cómo valorar un inmueble. Ese acompañamiento es el que da la Cámara cubriendo diferentes aspectos, y también la interacción constante con las cámaras del interior, que como decía Beatriz, las realidades son totalmente diferentes, pero ese intercambio hace que estemos todos ayornados. Claro. Hablaban recién de capacitación y un tema además que después tocaron también, que es el vínculo con el estudio de Brun, que tiene que ver, entre otras cosas, con el tema del lavado de activos, que es un tema sensible en el tema inmobiliario y en particular de bienes raíces. ¿Cómo han venido trabajando justamente en el último tiempo para capacitar a los operadores y advertir eventualmente operaciones que tienen que ver con carácter sospechoso, por ejemplo? Bueno, se han hecho distintas instancias, o por Zoom o presencial, en el cual nos informan, todo lo que es la debida diligencia, todo lo que va surgiendo. Nosotros tenemos una relación muy cercana también con todo lo que es la CENACLAF. Estamos en las distintas reuniones con la CENACLAF y estamos viendo siempre cómo poder desde la Cámara Inmobiliaria asesorar a nuestros socios para que hagan el trabajo correcto y adecuado como tiene que ser, uh-huh, ya que somos sujetos obligados ante la CENACLAF. Uh-huh. Justamente quería profundizar sobre eso, Matías. Sí, que es fundamental el trabajo paralelo con el organismo, ¿no? Porque a veces CENACLAF tiene lo que es
las leyes, la fiscalización, pero no tiene el día a día del operador. Entonces, estas reuniones que mantenemos con ellos y con Brum y Costa, que es el estudio que nos asesora, ahí tenemos el termómetro de dónde debemos ajustar y dónde tenemos que hacer más hincapié. Quería ir directamente a lo que era el núcleo de la entrevista con respecto a los datos del mercado el año pasado. Pero para comenzar, una pregunta genérica. Ustedes, ¿cómo evalúan el año pasado, el 2022, en materia del mercado inmobiliario en Uruguay? A ver, en cuanto a las compraventas, hubo un incremento, fue un mercado muy activo, muy dinámico. Se hicieron cerca de 44.400 compraventas a nivel de todo el país. Por supuesto que más que nada las compraventas son en Montevideo, representando un 33-35%, y después en el interior, pero fue muy dinámico. Lo que sí vimos es que durante el 22 fue donde se incorporaron más cantidad de proyectos, o por lo tanto más cantidad de viviendas. Hubo un incremento en la cantidad de proyectos de vivienda promovida, que aumentó lo que ya venía creciendo en el 21, y eso más que nada se dio por el cambio en la regulación que hubo en la ley de vivienda promovida, en la 18795, que lo que hizo fue eliminar los topes de los precios, incorporar los monoambientes y eliminar también el tope o el porcentaje de apartamentos de un dormitorio que permitían hacer por proyecto. Entonces, todo eso generó un dinamismo muy importante en Montevideo, pero también en el interior. Antes, si nosotros miramos estadísticas, lo que era antes de la pandemia, digamos, esos proyectos representaban en Montevideo el 82%, y el año pasado ya representaban el 72%. ¿Qué es lo que pasó? Que muchos proyectos se fueron para el interior del país, llámese Canelones, llámese Paysandú, Tacuarembó. O sea, eso generó un dinamismo a nivel país, que eso también está bueno, porque eso también lo que te lleva es que aumenta el empleo también en otros lados, y la economía está activa, digamos. Nos decía recién Carámbula entonces que el 2022 fue activo y dinámico, ¿y eso en comparación con 2021, Medina? Y bueno, hubo una recuperación en sí, en lo que fue el 2022. También a nosotros a veces nos llama un poco la atención cómo se comporta la demanda, porque no solo es las operaciones concretadas, sino qué es lo que solicita el público. Y nos sucede que en apartamentos de un dormitorio la demanda es de un 44%, de 2 dormitorios tenemos en torno a un 26%, y monoambientes un 23%. Ya nos vamos a 3 dormitorios, es un 7%. ¿Y por qué ese 7%? Porque es generalmente personas que quieren comprar para uso y para habitar allí. Ya el target del inversor va a monoambientes y un dormitorio, porque el retorno es mayor. Estamos en el eje de un 4,5%, hasta puede suceder un 6%, que fue en los mejores años, ya era un 6%, pero ahora estamos en el eje real de entre un 4,5%, un 5,5%. Entonces esas son las tendencias que nosotros marcamos. Claro, y el tema del tipo de vivienda demandada es un indicador en sí mismo, ¿no? ¿Qué lectura hacen justamente de ese dato? Hay una discusión entre con la ley de vivienda promovida, antes llamada ley de intereses sociales, a dónde apuntó el legislador con ese tipo de vivienda. Originariamente era para personas que iban a sacar un préstamo por la ANB o por banco hipotecario, iban a adquirir el inmueble. El perfil dio que fue para el inversor, que es el que adquiere la tierra, hace el desarrollo y a su vez después comercializa el inmueble o lo tiene para renta. Entonces se da esa situación que, bueno, dinamiza el mercado. Los créditos en el BHU están aumentando y la tasa de morosidad es baja, es un 1%, pero es un mix de cosas. Claro. Sí, lo importante que cuando hablabas de los créditos hipotecarios es que lo que se vio en el 22 es que aumentaron los créditos y aumentaron los montos. O sea, en cuanto a los montos había como un 6% adicional, y en los créditos como un 12% estaban manejando aproximadamente. Claro. Que eso es importante. Claro. Y lo que es vivienda promovida era de lo que el 70% de lo que es vivienda promovida es por inversor. Sí, que ahí cumple un rol el tema de los arrendamientos, porque ya en materia de arrendamientos estamos viendo que, por ejemplo, un 77% se centraliza en Montevideo y ya nos vamos a un 11% en Canelones. Eso va en función de los proyectos, y mucho estudiante, que ahora estamos en plena zafra de alquileres, mueve la aguja
porque ahora tiene que venir a estudiar en la facultad de forma presencial, que en su momento en pandemia... Claro, y dio fueron una 2 años así además, fue ¿no? un quiebre directo. En Claro. pandemia se renegociaron los alquileres, se priorizó la permanencia de la vivienda y se ajustó el precio. La nota del Observador que llamaba nuestra atención el otro día comentaba que el sector inmobiliario incrementó al cierre del año pasado el dinamismo que ya dejaba ver los números del primer semestre. La compraventa de inmuebles tuvo operaciones en al menos, o por al menos, 2.115 millones de dólares durante 2022. Ese monto es una aproximación a los volúmenes manejados por el negocio y fue calculado por el Observador en base a la recaudación del impuesto a la transmisión patrimonial. Ese impuesto recaudó 3.551 millones de pesos. Hay que hacer una salvedad. El ITP se calcula por la valor catastral de las propiedades, no por el valor de mercado. Y la otra es que aquí no está incluido lo que se llama de vivienda de interés social o interés o vivienda promovida, como se le ha dicho, ¿no? También esas aclaraciones. Sí, tal cual. Lo que es vivienda promovida está exonerada de lo que es el IVA, el ITP, el impuesto al patrimonio. Entonces ahí no está contemplado. Y ya te digo, lo que la mayor cantidad de ventas el año pasado sí se dieron en el sector de vivienda promovida. Y dentro de los barrios, lo que más tuvo dinamismo fue Cordón, La Blanqueada y Tres Cruces, en lo que es vivienda promovida. Bien, aclarémosle al oyente entonces qué es el ITP, el impuesto a la transmisión patrimonial, que es ese impuesto justamente que, como decía la nota, grava en un 2% al comprador y en un 2% al vendedor, ¿no? Sí, tal cual. Ahí está. ¿Queremos decir algo más sobre eso? No, digo, a veces son factores que influyen cuando uno va a hacer una transacción y cuando lo va a hacer a corto y mediano plazo. El rol del operador inmobiliario es, antes de hacer las transacciones, qué impuestos se deben pagar, qué honorarios, qué profesionales intervienen, porque a veces sucede que hay muchas personas que hacen operaciones de forma cotidiana y otras veces que se da la venta de su inmueble por sucesión y es la primera vez que va a hacer un tipo de transacción. Entonces, hay que informarlo. Nuestro rol profesional es informar para que lo producido de la venta va a servir para una futura compra, porque si no, se está perdiendo el capital de tantos años de trabajo en esa operación. Y eso es un riesgo que después ampliaremos con el tema de la ley del operador inmobiliario. Ahora vamos acercándonos a eso, pero justamente esta recaudación de este impuesto fue el entorno de los 90 millones de dólares el año pasado, este valor de pesos pasado a dólares, lo que es el valor más alto de los últimos 13 años. Ustedes advierten también justamente ese dinamismo, ese crecimiento que han tenido las operaciones inmobiliarias en la última década. Es que a ver, más o menos antes de la pandemia las transacciones eran más o menos de 41.000 transacciones y ahora el año pasado ya terminaron en 44.000 transacciones. A eso aumentarle también que hubo un incremento de los precios, que fue diferente en el interior y en Montevideo y a la vez entre los proyectos de vivienda promovida y los no promovidos. Entonces eso también afectó. En una nota con la gente del semanario Búsqueda, ustedes planteaban su preocupación con respecto al tema del tipo de cambio, ¿no? Y planteaban que durante 2022 el dólar estuvo planchado. ¿Cómo evalúan justamente el proceso del tipo de cambio del año pasado y la perspectiva para este año, que todos los indicadores plantean que va a ser diferente, ¿no? Bueno, lo que pudimos visualizar es que a fines del 22 los desarrolladores empezaron a estar más cautos para lo que es el lanzamiento de los nuevos proyectos, ¿sí? El efecto del dólar, el efecto de que aumentaron también los costos de los materiales de la construcción, aumentaron la mano de obra de la construcción, que eso en sí, si bien hubo un aumento de precios el año pasado, no aumentó lo que debería haber aumentado, porque ese aumento de precios tiene que ser paulatino para que el mercado lo vaya absorbiendo, ¿sí? A ver, por eso te digo, están muy cautos en cuanto a lo que va a pasar con el dólar en este 2023, porque tienen un porcentaje muy alto también de costos que es en dólares, entonces tienen que ver bien qué es lo que va a pasar. También hay otra cosa que es importante destacar, que después de la pandemia cambió mucho los hábitos de las personas, o sea, empezaron, el famoso home office, empezaron a darle más importancia a la seguridad, a la naturaleza, al tener, al contemplar más lo que es todo lo relacionado con el medio ambiente, en cuanto a los materiales y todo, que eso también lo que hace es que
por un lado, los desarrolladores empiecen a ver y a adaptarse a esas tendencias de lo que están necesitando los clientes y adaptar esos proyectos. La tecnología hoy por hoy es fundamental. Y bueno, y dentro del sector inmobiliario también, todos los que son los operadores inmobiliarios tenemos que incorporarnos y adaptar todas esas tecnologías para no quedar atrás de lo que están buscando. Ya nos vamos a acercar al proyecto de ley de operador inmobiliario. Quería hacerle una serie de preguntas para cerrar lo que tiene que ver con las operaciones del año pasado y en particular con lo que se ha dado en los últimos años de la llegada de inversores argentinos o del exterior en general a invertir en Uruguay, y también atado con lo que decíamos al principio, el tema de el control que debe existir por parte justamente de los agentes inmobiliarios. ¿Cómo han evaluado justamente la llegada de inversores argentinos al mercado inmobiliario de nuestro país? Bueno, eso fue, los extranjeros han movido bastante las ventas, diré que mucho más en el 22 que en el 21, principalmente de argentinos, pero también tuvimos de brasileros, de chilenos, que también fue muy importante, tanto en inmuebles como en tierras, porque empezaron a ver la posibilidad, una buena rentabilidad en tierras, que eso también se dio el año pasado. Todo lo que fue, cómo se movió el país en la pandemia, los que ya habían invertido vieron que la rentabilidad era buena, que tenían una economía en crecimiento, que el país era confiable, que no le cambiaba las reglas, pensando más que nada en argentinos, pero también gente del exterior. Entonces lo que vieron era que era un país seguro. Entonces eso lo que hizo fue poner a Uruguay como en el ojo de que capaz antes no estaba tan visto como ahora. Y la gente empezó a confiar más en Uruguay y a venir a invertir y también a vivir. Han venido muchas empresas que se han instalado acá también, que eso es bueno. El Uruguay, todo lo que te da el Uruguay, porque es la inversión, pero también es, para los que vienen a vivir, es la gente que tiene fácil acceso a la educación, fácil acceso a la seguridad, buena tecnología, buen capital humano, bien son profesionales, entonces tenés una buena ubicación geográfica, un buen clima, o sea, todo lo que te da Uruguay te diré que es un factor de ayuda muy importante para tomar la decisión de elegir Uruguay. ¿El factor seguridad jurídica sigue siendo el más relevante? Se lo planteo porque en muchos países de la región, pero en general en algunos países del mundo, los cambios tributarios que surgen justamente a veces son los que mueven a los inversores de un lugar hacia otro. Y en Uruguay, si bien hay actualizaciones, no hay cambios drásticos hace muchos años en materia tributaria y en particular de seguridad en esa materia. ¿Son relevantes? Nosotros vemos mucho el vecino Argentina y hablamos con colegas argentinos y es un caos el tema de los arrendamientos, por ejemplo, de lo que sucede en Argentina. Hay propiedades que están vacías, que no quieren ser alquiladas por el miedo del desalojo, con reglas difusas, con una asociación de inquilinos muy fuerte, con mucho poder, que a veces se demoran 3 años en poder sacar al inquilino. Acá tenemos 3 regímenes actuales con reglas claras, que el propietario puede optar por cualquiera de ellos y que hay una certeza que se demorará un poquito más, un poquito menos, pero 1 año un desalojo, pueden haber excepciones, uno se puede amparar por una ley, por otra, pero en ese sentido le damos un panorama y se cumplen los plazos. Sí, también en materia tributaria en particular, ¿no? Porque aquí hay impuesto a la renta justamente emanado justamente de poder alquilar eventualmente un local o una vivienda, pero en países, ya que citabas el caso de Argentina, eso siempre es variable, ¿no? Un día es una tasa y otro día puede ser una tasa diferente, ¿no? Sí, por eso es la inseguridad que te da el país, claro. que no sabes, te acostás con determinadas condiciones y te levantás con otras. ¿Ah? Y eso en definitiva te afecta y no te da seguridad para estar invirtiendo, que Uruguay sí te la da. Bien, como lo decíamos al inicio del reportaje, es un sector que ha sido muy dinámico y viene como en crecimiento, pero también, como lo decíamos, adolece de este problema de la informalidad que, según lo que dicen las estimaciones, se ha elevado a un 60%, manejan más o menos los niveles de informalidad. Para esto se ha creado un proyecto. ¿Por qué es tan vital que se instaure este proyecto que justamente lo que hace es regular la actividad del operador inmobiliario?
Sí, nosotros, queremos regular, pues justamente vemos que hay un informalismo muy grande, informalismo en cuanto a inmobiliarias de repente que estaban reguladas, que se han ido al informalismo, y también muchos profesionales de distintos, llámese arquitectos, abogados, ingenieros agrónomos, que están actuando como operadores inmobiliarios, pero no están cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir un operador inmobiliario. O sea, el operador inmobiliario es un sujeto obligado ante la Senaclaf. O sea, tú tenés que hacer la debida diligencia, tenés que informar de dónde viene el dinero, el cliente, todo. Y bueno, toda esta gente no está informando, no está haciendo el trabajo que debería hacer. Entonces, nosotros lo que queremos con este proyecto de ley es formalizar, que que haya, esté regulado, que todos estemos con los mismos derechos y obligaciones, y también profesionalizar al sector, que la gente esté capacitada, porque lo que está pasando es que esta gente que está asesorando a clientes que no tienen el conocimiento adecuado para estar haciendo su trabajo, ¿no? Y también hay el personal que trabaja con ellos también está desprotegido porque están fuera de todo BPS, etcétera, y bueno, y están generando que haya como un mal concepto de lo que es el operador inmobiliario, el que trabaja formalmente, el que está inscrito en BPS, en DGI, el que hace todo lo de la debida diligencia, el que si estás actuando en zonas turísticas estás inscrito en el Ministerio de Turismo. O sea, creo que con este marco regulatorio estamos ganando todos, ¿no? Uh-huh. El operador inmobiliario, en cuanto estemos todos en las mismas condiciones, el cliente un mejor servicio va a tener, y el Estado, obviamente, en recaudación. Bien, ¿querías profundizar en algo más? No, es un proyecto que fue muy consensuado, que ingresó con la firma de todos los legisladores, o sea, no hay una bandera política atrás, sino todos los partidos de diferente tipo y color lo firmaron, y también es muy contemplativo porque se creó un registro de operadores inmobiliarios que hoy la idea es no dejar a nadie afuera que esté ejerciendo la actividad, y que de aquí para adelante se solicite el título de operador inmobiliario, que hoy en día muchas personas lo hicieron, pero no tiene validez ninguna porque no te lo exigen, que está reconocido por UTU, que son 2 años, más de 1.655 horas, que abarca una temática muy amplia. Entonces, incluimos a todos, no se deja ninguna fuente laboral afuera, y de aquí para adelante somos profesionales inmobiliarios, como está en la carga horaria. Y el registro no limita la cantidad de operaciones para estar allí. Yo, como soy colega, soy rematador, y en caso de los remates judiciales, si no cumplo determinados remates o no los compenso con otros remates, quedo fuera del registro y no puedo hacer la actividad judicial. En este caso, si usted hace 10, 15, 20 operaciones o una operación por año, pagando la tasa puede estar en el registro. Claro. Estamos en igualdad de condiciones, claro. Mediana, grande o empresa, solo que facturamos todos, no hay evasión, el Estado gana, hay control y trazabilidad del dinero, debida diligencia, y a su vez estamos formados. Claro. Acá, y también lo que es importante, que en este proyecto de ley está la libertad de comercialización de los propietarios, por supuesto, ¿no? El propietario no tiene por qué... Claro, queda restringido al uso únicamente del operador inmobiliario. El propietario puede vender perfectamente sin inmobiliaria. ¿sí? El proyecto dice para terceros comercializar. El tercero es el alcance de que el propietario, y ese hilo fino que con Beatriz siempre lo vemos, es ¿cuál es el alcance? ¿Yo le puedo vender a un familiar? Sí, pero el tema es que no lo haga de forma comercial, porque si no, se pueden ver los límites muy... Claro. Carámbula recién decía que ha habido inmobiliarias que han ido hacia el informalismo. ¿Eso lo entendí bien? ¿Es así? Sí. ¿Cómo se registra eso? ¿Cómo una inmobiliaria que es una actividad local, comercial, que se supone regulada, va hacia el informalismo? Bueno, es hay solo un factor que se llama costos. Claro, que es lo que pasó después de la pandemia. Mucha gente no pudo seguir manteniendo la inmobiliaria, la empresa, con los costos que ella insume. ¿Cuáles son esos costos? Y por ejemplo, personal, alquiler, publicaciones, cartelería, teléfono, traslados. Uno cuando abre una cortina, sea un local comercial o una oficina, tiene un montón de gastos que son amortizados con el resultado, porque ventas, alquileres, y si se tranca el mercado o aumenta la competencia y no hay otro ingreso para afrontar eso, pasa que uno
tiene la tendencia las sociedades inmobiliarias a irse a su domicilio, a empezar a recortar gastos. Entonces, es la informalidad dentro de la formalidad. Eso ni que hablar sumado a la informalidad pura y dura de lo que es aplicaciones, porteros, o sea, todo lo que ya el legislador tiene conocimiento. Bien, pero quería profundizar sobre eso, porque me ha dejado sorprendido ese dato. Una persona, cuando uno tiene una casa, por ejemplo, que no va a usar para vivir, sino que la va a alquilar, y va en búsqueda de justamente un operador inmobiliario, una inmobiliaria, para que sea justamente el intermediario con el alquiler. ¿Cuáles son las garantías que tiene el propietario de parte de la inmobiliaria, que es una empresa establecida, está al día con sus obligaciones y que hay respaldo para la operación que va a llevar adelante? La garantía que tiene es, desde el primer momento, las reglas son claras y va a haber una tasación profesional. O sea que el patrimonio que esa persona quiere va a estar resguardado. Después se va a formar un contrato que lo prevé la ley, que algunos operadores lo hacen y otros no, de mediación. Es decir, mi actividad como inmobiliaria, ¿en qué va a consistir? Publicación, tasación, negociación, cierre del negocio y entrega. Eso va a ser totalmente transparente desde el momento 1, totalmente informado a la persona que va a poner su capital. Y después también lo que se va a generar es un abanico de posibilidades con otros colegas, que no siempre la misma inmobiliaria tiene la propiedad de la venta y consigue al comprador, sino son trabajos en conjunto. Después, ni que hablar lo que es difusión. Hoy por hoy las redes sociales son primordiales, estar actualizado, el material fotográfico, los recorridos virtuales, que eso una inmobiliaria informal no lo va a dar porque es imposible sustentar esos costos. Entonces, esa es la garantía que uno le da. ¿Puede estar agremiado o no? También lo que da la Cámara es esa capacitación constante, que es un respaldo que nosotros llamamos el sello SIU, que es el que el asociado tiene un diferencial frente a otro que no está. Hoy hay por lo menos dos agremiaciones como la que estamos citando, la Cámara y también ADAPI, ¿no? Se llama ADIU. ADAPI es más bien para propiedad horizontal, administrador. ADIU fue fundado después de lo que es la SIU. El tema que la SIU tiene no solo trayectoria en años, sino presencia por sus cámaras asociadas del interior, Colonia, Punta del Este, Piriápolis. Y tienen menos cantidad de socios. Claro. Nosotros estamos en todo el territorio y somos la mayor comunidad. Muchos socios de ADIU son socios de la Cámara. Sí. También, a la vez. ¿No? Sí. No hay nada que lo impida, digamos. No, y trabajamos mucho en conjunto. Justamente el proyecto de ley estamos con ADIU. Volviendo al punto anterior, una inmobiliaria, a partir de, si se aprobara este proyecto tal cual está, el artículo 4 dice: para ejercer la profesión de operador inmobiliario en todo el territorio de la República se necesita estar inscripto en el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que se crea por la presente ley. O sea, hoy esto no lo tenemos. A partir de que esta ley se sancione tal cual está escrito, se crearía. ¿Qué implicaría crear un registro justamente de estas características? Bueno, lo que queremos hacer es crear ese registro de operadores inmobiliarios que esté bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se forme una comisión que esté integrada por personas de las gremiales y también del Poder Ejecutivo, en la cual esa comisión va a tener el trabajo de matricular, de cobrar una tasa de inscripción, de fiscalizar a los operadores inmobiliarios que estén actuando en forma correcta, y también lo que nosotros vemos muy importante es la posibilidad de crear un observatorio inmobiliario, porque hoy por hoy lo que tenemos es poca información del sector inmobiliario. Tenemos información de repente de los portales, información del INE. La información del INE, digamos, es la que viene de la información del registro de propiedad, o sea, la más fidedigna, pero siempre estamos con una información tomada de el precio en cuanto a la mediana, pero no tenemos tanta información por tipología, por barrio, que es lo que para nosotros es importante trabajar también en el día a día. Claro. El artículo 5 del proyecto habla de los derechos, pero quiero sentarme en el 6, que es de las obligaciones. ¿A qué se obliga un operador inmobiliario de aprobarse el proyecto tal cual fue ingresado al Parlamento? Acá, en el artículo 6, lo que nos dice que es desarrollar su actividad de forma profesional, tiene que estar inscrito en lo que es BPS, DGI, SENACLAF. Pero acá la diferencia, perdón que te interrumpa, la diferencia aquí es que el registro
va a plantear que aquel que trabaja acorde a la norma efectivamente esté inscripto y tenga justamente esos avales, no como puede pasar hoy a juzgar por lo que te preguntaba hace un rato. Hoy por hoy el registro es una matriculación. En cada aviso hay un número de matrícula. Claro. Si el operador no está registrado, se va a hacer la denuncia ante el organismo competente, Ministerio de Trabajo, o si no, lo que puede suceder es que si actúa mal, se lo puede suspender o hasta retirar la matrícula. Entonces, uno, el que está de mala fe va a pensarlo 2 veces, porque puede no ejercer la actividad. Entonces, esa matriculación es personal de cada operador, porque también sucede que están hoy por hoy en Uruguay las franquicias inmobiliarias, que cada franquicia tiene un gran caudal de agentes. Esos agentes van a tener que estar matriculados al igual que cualquier unipersonal, porque ante la ley somos todos iguales. Bien, te acordé justamente en el tema de las obligaciones. ¿A qué se obligaba entonces Sí, el operador? El aspecto fundamental que dice inspeccionar el inmueble, porque sucede hoy por hoy que hay avisos clonados, propiedades de una inmobiliaria le roba a la otra o incluso se clonan de informales. Entonces, el dotar de idoneidad del inmueble para nosotros es fundamental, saber lo que se está vendiendo y lo que se está ofreciendo. Esa es una de las obligaciones. También regula también los derechos y otro aspecto fundamental es lo que es que la información sea cierta y visible, que el aviso esté completo y que refleje lo que realmente es el inmueble, si hay construcciones existentes o no, si son irregulares o no, porque eso después lleva que cuando se va a firmar el contrato preliminar, el boleto de reserva, suceden problemas que si la información es clara y responsable, se pueden obviar. Claro, también incluye el numeral F, que es realizar un adecuado manejo de los datos confidenciales de los clientes en un todo de acuerdo con la ley 18.331 sobre protección de datos personales. Y es bueno parar un segundo en este punto, porque obviamente los operadores inmobiliarios acceden a una cantidad de información de ambas partes, comprador, vendedor o propietario e inquilino, justamente que tienen que estar protegidos justamente por estas normas de protección de datos personales, exactamente, ¿no? Cuentas bancarias, nombres, cédulas, demás. Exactamente, hay que tener mucho respeto con eso y esa información es del cliente. Exactamente. Bien, para cerrar el tema de esta mañana, Roxana ahora tiene una pregunta sobre un tema central más en la etapa del año en la que estamos, pero quería hacer 2 preguntas con respecto a un asunto que fue muy discutido el año pasado. ¿Cómo está funcionando en el mercado de alquileres hoy el nuevo instrumento que habilitó la ley de urgente consideración con respecto a los alquileres sin garantía, digamos? A ver, han habido muy pocos casos de alquileres sin garantía, porque mismo los propietarios no les interesa mucho, teniendo otras posibilidades de alquilar, no están teniendo aceptación ese tipo de alquileres. Uh-huh. Y entonces tampoco hubo muchos desalojos en relación a la misma. Tal cual. Igual estamos con poco tiempo, digamos, como para hacer una evaluación más concreta, pero se han hecho muy pocos desalojos, pero ya te digo, la respuesta ha sido ínfima, o sea, en cuanto a elegir ese tipo de arrendamiento. Es decir, con el dinamismo que maneja el mercado, el instrumento es bueno, porque alquilar sin garantía a una persona que no tiene la posibilidad es muy bueno y se da muchas veces en familiares o en el interior, que hay un conocimiento entre el inquilino y propietario. Pero en Montevideo lo que sucede que es que como hay tanto movimiento y las propiedades se alquilan, el propietario prefiere rehusar un poquito menos de alquilar y recurrir a una garantía que le da una solidez y una certeza, que aumentar el precio y recurrir al alquiler de la luz. Claro. Pero está planteado y hay muchos colegas que lo han hecho también, pero es un poquito menor lo que es de lo esperado. Claro. Y un último tema sobre esto es el tema de las garantías. Habitualmente había menos instrumentos de los que hay hoy en materia de garantías. Siempre se hablaba, por ejemplo, de contaduría, ANDA y propiedad, que era la frase que se usaba para describir justamente. Ahora hay nuevos instrumentos. De hecho, la Cámara tiene un propio instrumento sobre eso. ¿Cómo ha sido el funcionamiento de su instrumento y del tema garantías en particular en el tema de arrendamientos? Bueno, FIDESIU es la garantía de la Cámara. Por suerte ha venido incrementando su proporción de contratos en el mercado. Ahora fue aumentando gradualmente. También todo tipo de competencia, aseguradora, FIDESIU,
las que hay hacen que los costos bajen porque hay mayor competencia, Claro. y el inquilino y propietario tiene ese beneficio. La garantía de la Cámara funcionaba en la Cámara, ahora tiene una oficina propia y ha crecido de forma exponencial. La alimentan los propios operadores, pero también están las aseguradoras, y también hasta ahora hasta un banco también la tiene. Entonces, eso hace que la competencia de mercado es buena y que cada compañía quiera tener mejores servicios y tratar de bajar los costos, que es lo que nosotros vemos cuando pasamos raya. Claro. Ustedes fueron por ese camino de desarrollar un instrumento propio porque había un nicho de mercado para cubrir, o porque era un instrumento para seguir desarrollando el sector también. Lo segundo, era un instrumento para seguir desarrollando, era algo más que tenían dentro de la Cámara. Sí, de digo, la garantía atrás de propiedad. trabajaron y están atrás un montón de personas, socios con muchos años que recorrieron el país, vieron la realidad, tenían el contacto permanente, entonces no podía salir mal. Y si bien hay competencia y un conocimiento del mercado y un alcance a nivel nacional que otras garantías no lo tienen. Bien, justamente les decía Francisco, estamos atravesando un año, una temporada del año muy particular, porque estamos todavía en lo que es la temporada de verano. Según lo que tenemos entendido, enero fue un mes muy muy dinámico en lo que ha sido materia de reservas y todo lo que ha sido el movimiento turístico. Nos estamos ya atravesando la primera quincena del mes de febrero. ¿Qué evaluación hacen de lo que ha sido la temporada de verano hasta ahora, y qué proyecciones tienen para el resto de febrero y lo que tiene que ver con Semana de Carnaval y marzo, Semana Santa? Ha sido sumamente positiva. Lo que ha sido este verano, digamos, lo que es enero, siempre en enero hay mucha más cantidad de turistas que vienen a las distintas zonas que tenemos en Uruguay, ¿sí? La primer quincena de enero superó, yo creo, las expectativas que teníamos, ¿sí? Después la segunda quincena disminuyó un poquito, pero siempre con un buen caudal de gente. Hubo de repente capaz que no se quedaban, lo que veíamos era que se quedaban 10 días, capaz había mucha rotación, pero buena cantidad. En cuanto a febrero, la primera quincena notoriamente disminuyó, sí, pero ahora en la segunda quincena de febrero tenemos Carnaval, que es lo que ya hay muchas propiedades que ya están alquiladas para lo que es la segunda quincena. Uh-huh. Tuvimos una primera quincena de febrero un poquito más baja, pero como concepto es una buena temporada. Fíjate que tuvimos, por ejemplo, de cruceros nomás, uh-huh. Van a llegar entre enero y febrero 200 cruceros, que eso uh-huh. creo que es récord en Uruguay en lo que es enero y febrero. Bien, ¿y qué rol juegan las aplicaciones que por ejemplo, son conocidas como Airbnb o otras aplicaciones que se utilizan sobre todo para gente que viene del exterior? ¿Qué rol juega y cómo impacta eso en la Cámara? En realidad, los colegas es para un alquiler temporario, uh-huh. hay un conocimiento de las propiedades y tienen su nicho de mercado, uh-huh. pero no son una competencia no es una... O sea, están en su nicho de mercado. Sí, algún alquiler fueron sacando a una inmobiliaria tradicional, pero las inmobiliarias hoy por hoy con el acceso a la tecnología pueden competir a la par. Claro. ¿Pero lo saben desarrollar? ¿Lo han desarrollado necesariamente? Sí, lo han desarrollado. Ahora, Beatriz tuvo el fin de semana un lanzamiento de un portal de la Cámara de Maldonado. Nosotros estamos trabajando en un portal, pero no le llamamos portal, es una herramienta tecnológica, uh-huh. porque si no mitigamos todo este tipo de aplicación, quedamos en el tiempo. Claro. Entonces, la pandemia aceleró muchos años de avance y estamos totalmente alineados que ese es el camino. Claro. Pero sumada a la tecnología con lo teórico, el conocimiento y la antigüedad, creo que es un combo interesante para potenciar el rol del operador inmobiliario por hoy. Uh-huh. Beatriz Carámbula, presidenta de la Cámara Inmobiliaria, Matías Medina, vicepresidente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes.